Ya, hola a todas y todos, muchas gracias por unirse hoy día nuevamente ya en la última clase de alternativas para el desarrollo de Crecer para Vivir. Desde ya le agradecemos muchísimo a Violeta y Gabriela y al centro, a CASA, al Centro de Análisis Socioambiental, por haber impartido estas clases que han estado interesantísimas. Y bueno, a todos ustedes por haber participado y llegar hasta acá, hasta el fin. Eh, bueno, ya todos conocen, pero la uso socioambiental está organizada por ONG FIMA en cooperación internacional con la Fundación Friedrich Ebert y con la colaboración de la SCAC, la Sociedad Civil por la Acción Climática. El tema principal es la nueva constitución y los desafíos ambientales en Chile, y su objetivo es generar un espacio educativo y de reflexión ciudadana abierta para todos. Muchas gracias. De nuevo, gracias Viola y gracias Gaby por toda la disposición, por el excelente curso que han impartido, a todos por haberse unido, y sin más, las dejo con las exponentes. Super. Voy a compartir pantalla. La clase de hoy en realidad no la vamos a hacer nosotras, sino que unos compañeros de casa que están al otro lado del mundo, así que dejaron una grabación para compartirles. Pero antes de eso, sí, tenemos ahí unos pequeños, un pequeño recapitulación. Ahí. Dale nomás, Javi. Sí, tenemos un pequeño preámbulo. Estoy escuchando un poco mal. Violeta, ¿no te estoy interrumpiendo? Ya, bueno, no escucho muy bien, pero espero que ustedes me escuchen bien. Bueno, como ya les estaba diciendo Maca y Violeta, estamos ya en la sesión 4, que lleva como título, como ven ahí, de crecimiento en Chile, con signos de pregunta, experiencias colectivas y propuestas para el proceso constituyente. Ya acá recordándoles siempre las sesiones anteriores para que nos vayamos acordando de los aprendizajes que hemos tenido hasta acá. Dale la siguiente, por favor, Violeta. La que tiene los aprendizajes. Bueno, como siempre, haciendo una recapitulación de las conclusiones que sacamos en limpio de la sesión anterior, en la que conversamos sobre esto que llamamos y describimos como empleocentrismo, que está relacionado con esta obsesión con el productivismo y el crecimiento económico, y cómo reproduce una marginalización de los cuidados y de las actividades que reproducen la vida, que además reproduce jerarquías y sistemas opresivos de género. También hablamos de cómo nuestra dependencia del crecimiento económico a nivel de nuestra estabilidad macroeconómica, de nuestro sistema económico como tal, se relaciona con otras estructuras y otras instituciones como el dinero, ¿no? Y hablamos de cómo el dinero y la forma en la que nuestro dinero actual funciona se relaciona con el crecimiento económico en su diseño mismo. Y por último, también hablamos de los desafíos políticos de cómo hacer una transición a una sociedad que no dependa del crecimiento para como una medida de bienestar, y cómo puede crear sinergias y alianzas con otras agendas emancipadoras, como hablamos, por ejemplo, los movimientos por la soberanía alimentaria o los movimientos por la justicia ambiental. Ese fue el escenario que exploramos en la clase anterior, y ahora nos vamos a centrar en casos y en propuestas más concretas enfocadas en Chile y en el proceso constituyente. Super. Entonces, como preámbulo al video que les comentábamos, en donde nuestros compañeros van a exponer como nuestras propuestas o propuestas que desarrollamos en casa sobre la constituyente, a propósito de todas las preguntas que han habido a lo largo de las clases, quisimos hacer como un pequeño así repaso o una forma como bien esquemática de proponerles todas las cosas que están en juego y todas las experiencias que de repente se ven de formas aisladas o fragmentadas, pero que pueden constituir un espacio de creación de un proyecto decrecentista. Entonces, bueno, este es como un primer acercamiento, un primer acercamiento de algo así como o que pretende responder a la pregunta de cómo operativizar este concepto
del decrecimiento. Entonces, esta es como un ejercicio más metodológico, pero que intenta justamente recoger cómo hacer esta bajada desde lo que conversamos hacia proyectos concretos. Entonces, bueno, partimos con una definición, la definición que más estándar de decrecimiento, que es esta idea de una contracción planificada de la producción y consumo como un medio para lograr la sustentabilidad ecológica, la justicia social y el bienestar a largo plazo. Vemos entonces que es una definición que contempla estas dos dimensiones de metas ecológicas con metas sociopolíticas. Y si tuviésemos ahí que decir, bueno, cuáles pueden ser las formas de mirar estas metas ecológicas, podemos decir de que tiene que ver con la integridad ecológica, con el ajuste a los patrones productivos y de consumo a un solo planeta. Y por otro lado, en las metas sociopolíticas, la adopción de nuevas o medidas alternativas de progreso, la vitalidad de los valores no materialistas, el incremento de la calidad de vida, la equidad como una forma de organizar nuestra sociedad, la promoción de una sociedad colectivista y la democracia. Y luego en la siguiente columna están todas las estrategias que se pueden hacer para lograr estas metas. Y luego están las recomendaciones o experiencias o la sistematización que muchos autores del mundo decrecentista han sistematizado y puesto en valor. Entonces, es así como el traslado de cómo pensar esta gran definición en proyectos más concretos. Entonces, por ejemplo, tenemos el ajuste del sistema económico a la capacidad de carga ecológica. Y aquí hay varias propuestas para lograr eso. Entonces, por ejemplo, impuestos a productos materialmente intensivos, eliminación de subsidios a la extracción de recursos naturales, límites no negociables de extracción a recursos naturales, regulaciones a la obsolescencia programada de recursos y el control de residuos o la generación de residuos. Después, por ejemplo, si vemos la reorganización del mercado del trabajo como una forma, una estrategia de incremento de la calidad de vida, algunas de las medidas que se han propuesto en la literatura tienen que ver con la reducción en la jornada laboral, el incremento del trabajo compartido. En la distribución de riqueza, por ejemplo, como una forma de acceder a una sociedad más equitativa, está todo el trabajo respecto a los impuestos progresivos, la generación de una renta básica universal o la generación de un ingreso mínimo y máximo, políticas de solvencia bancaria y la necesidad de justamente aunar o volver a conectar el sistema financiero con la economía real. Y así, varios elementos, por ejemplo, la promoción de una sociedad colectivista tiene que ver con la desmercantilización del bienestar, entonces ahí está el reconocimiento y la promoción de bienes comunes, la colectivización de bienes de infraestructura, límites a la propiedad privada, accesos a mercados alternativos. Entonces, y luego y muchas veces todas estas estrategias son trabajadas como una línea de investigación o una línea de acción por sí misma, pero en este como suerte de programa tendríamos que estar implementando estos proyectos de manera consistente y coherente entre ellos. Una forma de verlo, por ejemplo, otra forma de ordenar estas estrategias tiene que ver con ciertos principios estratégicos que uno de los autores como seminales del decrecimiento, Serge Latouche, francés, propone, que son 8 principios estratégicos para el decrecimiento, que son las 8 R's: reestructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reevaluar, reconceptualizar y al final reciclar. Y de nuevo, esta es como las mismas estrategias que están en el otro cuadrito, pero ya con ejemplos de experiencias aplicadas respecto a estas líneas de acción o de investigación. Entonces, lo que vemos es que en la práctica
visualizamos varias experiencias, pero que no necesariamente han tomado todos o buena parte de las prácticas para llegar a un programa comprensivo. Y ese es probablemente el desafío de poder mirarlo como un elemento más macro, más integral y más consistente. Entonces, solo así como un ejemplo, después les vamos a mandar esto, y esto es un trabajo en realidad que no está publicado, fue una sistematización que yo hice para mi trabajo, para mi investigación de posgrado, en donde revisé la literatura que había en ese tiempo disponible. Ahora hay más literatura, esto fue hasta el año 2016, y bueno, y a partir de eso entonces armé como esta operacionalización con las estrategias y los ejemplos. Ahora los actualicé un poquito para ahora la presentación, pero básicamente muestra experiencias de algunos concretos, de algunas localidades, de algunos movimientos sociales o países que están implementando esta línea. Entonces, por ejemplo, no sé, límites a la propiedad privada. Bután, por ejemplo, tiene por ley que hay un límite máximo de hectáreas por familia. Me parece que son 10 hectáreas por familia que pueden tener como máximo un mismo hogar para evitar la concentración de tierras, por ejemplo. Después, por ejemplo, la inversión en energías renovables. Ahora, hoy por hoy, junto con la transición energética, sabemos que no es solo la sustitución de la tecnología, sino que también cómo se distribuye, cuál es la propiedad de esa energía, y por ejemplo ahí aparece todas las alternativas de generación distribuida, los movimientos de soberanía energética, la pregunta por cuánta energía es suficiente que los movimientos de transición justa realizan. Y por ejemplo la abolición de inversión en infraestructura militar, tenemos el ejemplo de Costa Rica, que es un país sin ejército. Entonces, bueno, esto era así como muy cortito y muy así como una puntita del iceberg respecto a todos los movimientos que existen, pero que permite visualizar de que hay experiencias los cuales podríamos concentrar en un proyecto más amplio. Y que finalmente esta es la pregunta por cómo realizar el cambio social, ¿cierto? Y las diferentes estrategias que hay para ello. Eso. Eso así muy, muy cortito. Gaby, no sé si quieres decir algo, complementar. Sí, quizás mientras pasamos al video, solo quería comentar que alguien había mencionado ahí en el chat, bueno, hicieron algunas preguntas de unas siglas que las explicaron ahí, el coaprendizaje en el chat, está súper bueno. Y lo de la renta de cuidados o ingreso de cuidados, también está propuesto en la literatura. Sí, acá no aparece porque, bueno, hay muchas, no las podemos poner todas, no nos caben, pero sí, ahí les voy a buscar un link de ese tema para ponerlo aquí por si les interesa. Pero aparecieron varios comentarios. Igual les vamos a mandar después el PowerPoint, así que ahí va a estar todo. Démosle nomás con los... Entonces ahora les vamos a compartir la grabación que hicieron nuestros compañeros. Ellos mismos se presentan, así que lo vamos a hacer de una. Déjenme ver cómo comparto esta pestaña y vamos a ir. Espérenme, tengo que compartir. Voy a compartir con Sonia. Confírmenme que se escucha y que se ve bien. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a la cuarta clase del curso Alternativas al Desarrollo de Crecer para Vivir en la Universidad Socioambiental. Estamos haciendo como Centro de Análisis Socioambiental CASA,
Yo soy Mariana Calcañi y hoy día estoy con Diego Aragüetes, somos ambos parte del equipo de casa. Y bueno, antes de comenzar con el contenido de la clase, queríamos presentarnos brevemente. Diego, si quisieras presentarte. Hola Mariana, hola a todo el mundo. Bueno, yo me llamo Diego, actualmente resido en España, soy de aquí, pero he estado largo tiempo viviendo en Chile, en un pueblecito, en Orcón. Y bueno, de formación base soy psicólogo, aunque los últimos años he estado más metido en tema de investigación en antropología en derechos humanos. Y desde hace 1 año y medio formo parte del equipo de casa y bueno, estamos ahora mismo organizando esta charla y con ganas de compartir un poco nuestras experiencias. Súper, gracias Diego. Bueno, yo soy Mariana, como les contaba, soy socióloga de formación, hice un máster en gobernanza ambiental en la Universidad de Friburgo en Alemania, donde vivo actualmente hace 5 años, y ahora estoy también estudiando un doctorado en sociología en la Universidad Libre de Berlín. He trabajado principalmente en temas de desarrollo territorial, gobernanza ambiental y sociología como ambiental, rural, urbana. Y bueno, soy una de las cofundadoras de CASA. CASA comenzó como una iniciativa para encontrar espacios distintos de discusión y análisis de propuestas alternativas al modelo de vida actual. Obviamente me imagino que ya están un poco al tanto de lo que hacemos desde CASA, pero lo que queremos hacer hoy día es contarles el trabajo que hemos hecho en el marco del proceso constituyente. Nosotros elaboramos un dossier a principios de año con 5 propuestas para la Constitución y hoy la idea es contarles un poco cuáles son estas propuestas y cómo se relacionan con las alternativas al desarrollo, con una perspectiva decrecentista y cómo desde Chile también ya existen experiencias colectivas que se están desarrollando en distintos territorios y que nos pueden dar un poco de luces para entender efectivamente cómo como caminar hacia un posible decrecimiento, un modelo de vida donde vivamos un poco más conectados y comprendiendo las complejidades de nuestros impactos y cuidando más la naturaleza, ¿verdad? Bueno, les contamos que, como dijo Diego está en España, yo en Alemania, pero a pesar de la distancia estamos muy disponibles y dispuestos a resolver las dudas, a seguir en contacto con ustedes. Hemos visto algunos videos de las clases anteriores, algunas preguntas que han planteado ustedes, así que nos parece súper interesante también ofrecerles un poco nuestra perspectiva y invitarlos también a que sigamos conectados. Al final de la presentación vamos a dejar nuestros correos y cualquier duda que tengan, si necesitan algún material en particular, nos pueden contactar por correo. Entonces ahora vamos a comenzar nuestra presentación, nuestra clase. Y para eso voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, como les contábamos, nuestra clase es de crecimiento en Chile, propuestas para el proceso constituyente y experiencias colectivas. Y en la clase de hoy día vamos a revisar una introducción, brevemente las 5 propuestas del dossier constitucional, que son propiedad comunitaria e iniciativa económica colectiva, reconocimiento de los límites planetarios, derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, derechos de la naturaleza y renta básica universal. Y luego queremos elaborar en algunos otros derechos que no trabajamos en el dossier, pero que nos parece importante relevarlos en la conversación sobre decrecimiento. Y por último, les ofrecemos algunas conclusiones. Entonces vamos a partir directamente con la introducción. Bueno, tal vez le voy a pasar la palabra a Diego para esta introducción y luego seguimos conversando. Bueno, como decía Mariana, esta propuesta, ¿no? Este planteamiento que nosotros estamos haciendo aquí viene un poco de esa necesidad que se vio reflejada en ese estadio social, ¿no? Las propuestas del dossier, de alguna otra forma, buscan visibilizar algunas demandas socioambientales que no están tan visibles en el debate actual, pero que por supuesto no excluyen otras propuestas que ya se han levantado desde los movimientos sociales. Todas estas propuestas tienen como base los principios de justicia social y ambiental y por supuesto los principios democráticos. Durante este espacio, durante esta charlita, vamos a presentar algunas de las experiencias con las que nos hemos ido vinculando y también con algunas que no, pero que conocemos y que nosotras creemos que son interesantes porque buscan transformar un poco la situación sociopolítica actual,
hacia un espacio de mayor bienestar y de dignidad, siempre potenciando un tejido económico y social basado en un cooperativismo y en un apoyo mutuo en vías a alcanzar soberanías en todos los planos de la vida. Es importante decir que no todas estas iniciativas de las que vamos a hablar, iniciativas, prácticas estratégicas, se autodesignan o se autodenominan como decrecentistas. Sin embargo, nosotras sí que reconocemos en estas iniciativas un gran potencial transformador para avanzar un poco hacia esa superación de la lógica de crecimiento infinito en la que vivimos y en la lucha por vivir y por habitar espacios de formas alternativas. Vamos a pasar al dossier, Mariana. Súper. Sí, bueno, como ya les comentábamos, del dossier constitucional lo elaboramos con el equipo de casa a principios del 2021, con el fin de visibilizar demandas socioambientales que nosotros creíamos que no estaban tan presentes en el debate público de manera tan clara. Entonces nosotros creíamos que era importante como trabajar en una propuesta, en un diagnóstico de estas materias, de estos 5 puntos, y en el fondo realizar un diagnóstico, pero también una propuesta concreta, y también revisar qué experiencias concretas existen en otros países, en otras constituciones que relevan, por ejemplo, algunos de estos derechos, algunas de estas perspectivas en sus propias constituciones. En el fondo, como para dar cuenta que no son tan ajenas a otros lugares, a otras experiencias en el mundo. Y lo que nos parece importante, bueno, ustedes pueden también revisar el dossier constitucional en nuestra página web, lo pueden descargar, es gratuito, y compartir si quieren, debatirlo también, y en el fondo lo que nosotros queríamos hacer es como, y queremos hacer, y un poco la invitación de esta clase también es a pensar qué transformaciones concretas en nuestras instituciones políticas y nuestra organización social necesitamos para avanzar hacia una nueva constitución y a una transformación colectiva que nos permita vivir mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a partir con pie derecho o izquierdo. Dale, Diego. Bueno, la primera propuesta del dossier que nosotros planteamos es la propiedad comunitaria e iniciativa económica colectiva. Como ya sabemos, la Carta Magna chilena no se hace cargo, ¿no?, de los diversos modos de propiedad o asignación y uso de bienes, tales como, por ejemplo, la propiedad comunitaria, la administración y uso no propietario, o los modelos cooperativistas o comunitarios, entre otros. Por ello, nuestra propuesta pasa por plantear una regulación que matice, por un lado, la prevalencia de las bases neoliberales y en detrimento de modos alternativos de propiedad, de administración y gestión económica con criterios comunitarios y basados siempre en las dinámicas ecológicas. Vamos a ir viendo a lo mejor algunos ejemplos ahora de lo que tiene que ver con la propiedad comunitaria. El primer ejemplo es las monedas complementarias. Bueno, contarles brevemente qué son las monedas complementarias. Las monedas complementarias son un sistema de intercambio que utiliza una moneda común que funciona de manera alternativa a la moneda nacional, pero que no la reemplaza, sino que la complementa, por eso su nombre. Es una moneda que se establece en el marco de una comunidad o un contexto local que quiere intercambiar bienes y servicios, creando como un mercado paralelo que es distinto al trueque, porque el trueque no utiliza monedas, y es distinto a las criptomonedas como pueden ser bitcoins. Son monedas que funcionan en base a la confianza, a una escala local o comunitaria, como decía anteriormente, y bajo el principio de la abundancia, es decir, que funcionan en la medida en que el dinero circula en vez de acumularse. Y bueno, son especialmente importantes en momentos de inestabilidad económica o de espacios donde o de descentralización, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso, no sé, de la crisis del COVID, actualmente muchas personas quedaron desempleadas y la economía formal no les permitía crear ingresos formales. Sin embargo, esas personas tenían bienes y servicios para ofrecer y necesitaban otros bienes y servicios, y la moneda complementaria lo que hace es generar una red de apoyo donde se pueden ofrecer bienes y servicios, pero transándolos a través de esta moneda complementaria. En el fondo también hay todo un proceso ahí de diseño de la moneda, las equivalencias, quién forma parte de la red, generar reglas de comportamiento, todo eso en el fondo
genera en la comunidad que se decide crear una moneda complementaria, y en el fondo lo que hacen es que estimulan relaciones comunitarias, fomentan el intercambio de recursos que muchas veces no tienen espacio en el mercado formal, y dan la oportunidad también de como, fortalecer los lazos locales, ¿verdad? Entonces en Chile hay ejemplos, como podemos ver aquí, les puse un ejemplo de la red GIN, que de hecho una de nuestras colegas en casa, María Paz, forma parte de esta red, y es una red que se formó en el marco de un programa de coaching ontológico llamado GIN CCO, y crearon esta moneda complementaria que funciona como parte del curso, pero también permite a las personas como pagar el curso o como parte de copago a través de esta moneda, ofreciendo bienes y servicios que puedan servirle a la comunidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una foto de lo que es la red. Funciona en línea, como una plataforma dedicada específicamente para ellos, como una especie de mercado libre, pero cerrado. Y como pueden ver ahí, ofrece diversos servicios y bienes, como, no sé, pues productos que estamos viendo, antigüedades, vestimenta, también canastas de alimentos, también ofrece servicios de trabajo, de las artes, del diseño. De hecho, nosotros en casa hemos utilizado parte de los servicios que se ofrecen en esta red, ya que María Paz forma parte de ella. Y en el fondo es un ejemplo como que se pueden avanzar de maneras concretas hacia la propuesta de una propiedad comunitaria e iniciativa económica colectiva, ¿verdad? Seguimos con algunos otros ejemplos. Bueno, por otro lado están las cooperativas, en concreto las cooperativas de alimentos, y vamos a hablar de dos casos focalizados en el barrio Yungay. Yungay porque es el territorio donde yo estoy trabajando en un proyecto de investigación relacionado con redes alimentarias, y bueno, he estado durante meses en el barrio conociendo de primera mano qué se mueve, ¿no? Sobre todo en relación a las cooperativas de alimentos. En Yungay existen muchos proyectos muy interesantes, los proyectos cooperativistas. Por un lado está la huerta móvil, y por otro lado está la cooperativa de abastecimiento a la balanza. Estas experiencias cooperativas ya vienen de antes, se retoman sus orígenes al gobierno de la Unidad Popular, articuladas como redes de organización y asociación para el abastecimiento de alimentos. A la derecha es una huertita también ubicada en el barrio Yungay, y nace un proyecto muy bonito hace unos años que se llama la huerta móvil. Vive un proceso parecido al anterior, ¿no? Es una organización de aquellos de quienes forman parte de lo que se llama aquí grupos de consumo. Es un proyecto con una participación y con un sentido muy politizado. Se trata más bien como de plantear nuevos modelos económicos, ¿no? Como por ejemplo la economía social y solidaria, con una visión de transformar lo social y constituyendo una forma de combatir la pobreza, la desigualdad y la ausencia de ese respeto por el entorno, ¿no? Brevemente, algunos de estos rasgos, por ejemplo, de esta economía colectiva, son que los sistemas de decisión y organización son democráticos, hay una transparencia, una equidad, un empoderamiento de esas personas y una preocupación por las personas y los colectivos más necesitados, siempre respetando el medio ambiente y fortaleciendo, pues, generar empleo, generar vinculación campo-ciudad, como decíamos antes, y reubicándonos y reacercándonos un poco al entorno local, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto, que son los comités y cooperativas de agua. Bueno, siguiendo con esta idea de economía colectiva, los comités y cooperativas de agua potable rural en Chile son un ejemplo muy claro de que es posible generar alternativas concretas de economías colectivas. Los comités de agua potable rural, tal vez ustedes los conocen, tal vez alguno de ustedes habita en zonas rurales. Hay más de 1.800 comités y cooperativas de agua en las zonas rurales en Chile, y más de 1.700.000 personas acceden al agua potable rural de esta manera. Y en el fondo funcionan también con los principios de organización democrática, transparencia, empoderamiento, etcétera, principios que también son comunes a lo que recién comentaba Diego, pero obviamente también funcionan con un apoyo estatal por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas de Chile. Sin embargo, a pesar de este apoyo, que es muy fundamental, sobre todo para la construcción de estructuras, los pozos, todo el sistema de potabilización del agua, etc.,
estos comités tienen autonomía en sus procesos de decisiones, en sus liderazgos y en sus inversiones. Y además, con una investigación que hicimos con Gabriela, de hecho, el año 2013, en el fondo pudimos dar cuenta de que estos comités y cooperativas de agua potable rural no solo tienen una función clave en el abastecimiento de aguas limpias para las zonas rurales, pero también cumplen un rol comunitario importante en términos de educación ambiental, solidaridad comunitaria. Existen talleres y centros comunitarios que son de los comités de APR, y en esos espacios se genera educación ambiental, trabajan directamente con las escuelas tratando de generar conciencia sobre el uso de agua, y también funcionan como una caja chica de la comunidad a través de iniciativas. Por ejemplo, financian por ejemplo, becas de estudiantes de la comunidad rural para que vaya a hacer ciertos intercambios o cosas así, y eso lo financia el comité de APR. O sea, tienen una lógica de solidaridad comunitaria muy, muy importante. Y bueno, con eso queríamos también dar paso a la segunda propuesta de nuestro dossier, que es el reconocimiento de los límites planetarios. En el fondo, ustedes ya con Violeta vieron esto en la primera clase, si mal no recuerdo, la idea de qué son los límites planetarios y por qué es importante reconocerlos, ¿verdad? Son 9 límites que sostienen la vida en la Tierra, y por lo mismo es importante, desde casa nosotros consideramos que la Constitución debería reconocerlos, establecer una regulación que haga exigible la transición hacia una sociedad que se encuentre dentro de los límites planetarios y sobre los límites sociales. Esto, bueno, lo podemos ver acá en el modelo de los límites planetarios, que lo voy a pasar brevemente. En el fondo la idea es transicionar hacia una sociedad que se encuentre, como dije, dentro de los límites planetarios y sobre los mínimos sociales, y que entregue una vida digna a todas las personas que habitan Chile en este caso, pero también que no vulnere los sistemas naturales. Entonces acá ustedes pueden ver cuáles límites están sobrepasados, cuáles no están calculados y cuáles estamos en el espacio seguro todavía, y un poco la traducción a una política pública de este modelo de límites planetarios es lo que se ha llamado la economía de la dona. Acá les dejé algunas fuentes de referencia. El Centro de Resiliencia de Estocolmo son quienes están elaborando el seguimiento de estos límites. Pueden ahí ver cómo avanzan las mediciones también, pero también existe un centro de acción, un laboratorio de acción hacia implementar el modelo de la Dona Economics. ¿Qué es esto? Es un modelo que en el fondo dice respetemos los límites externos, que son los límites planetarios, y respetemos también el límite interno, que es el fundamento social, las cosas fundamentales que todos necesitamos para habitar. Y entre medio, acá en verde pueden ver el espacio seguro y justo para la humanidad. Y lo que hacen en este centro es implementar la transición en ciertas ciudades, y trabajan, de hecho, ya están trabajando con la ciudad de Ámsterdam, Bruselas y Copenhague, con los municipios y con los gobiernos locales, para avanzar hacia esta transición de un modelo de economía de la dona. Y por último, recomendarles el documental que está en Netflix, Romper los límites, la ciencia de nuestro planeta, por si quieren entender un poco más sobre los límites planetarios y cómo podemos protegerlos. Pero bueno, uno de los límites que está sobrepasado es la integridad de la biosfera, y quería contarles brevemente qué se está haciendo en Chile para cuidar este límite. Y bueno, algo que es importante que se está haciendo es en términos de conservación ambiental. Existe en Chile una iniciativa importante de crear y proteger corredores biológicos que permitan que en el fondo la biodiversidad se conserve y se conserven ciertos ecosistemas, y existe también la Red Chilena de Reservas de Biosfera, que son más de 10 reservas en Chile y que tienen más de 10.000 hectáreas conservadas. Son iniciativas muy importantes porque permiten en el fondo
que este límite de integridad de la biosfera se vea cada vez menos sobrepasado. También me gustaría relevar el trabajo que hacen las ONG ambientales en Chile en términos de conservación ambiental. Está Greenpeace, está Oceana, ambos han trabajado de manera importante en la conservación, la promoción de una nueva ley de glaciares, por ejemplo, en el caso de Greenpeace, o la ley para no utilizar plásticos de un solo uso en el caso de Oceana, han sido muy fundamentales para también proteger los límites planetarios, ¿verdad? Y por último, nombrar la importancia de una gobernanza ambiental conjunta que incluya no solo a la sociedad civil y al Estado, sino también a los privados, porque si los privados, bueno, también ahí hay una discusión como del cambio de lógica que han venido dando en el curso, pero si es que no sumamos a los privados al cambio de conciencia, existe evidencia que se avanza mucho más lento. Entonces, bueno, sigamos avanzando con nuestras propuestas. Bueno, pasamos a la tercera propuesta de este dossier, la llamada Derecho a la Alimentación y a la Soberanía Alimentaria. Nosotros somos conscientes de que el modelo imperante lo único que ha hecho ha sido concentrar la tierra y la riqueza en manos de unas pocas personas. Un modelo agroexportador que devasta radicalmente el ecosistema, además, y a la vez que despoja de las tierras y de esas riquezas a los campesinos, al campesinado y a sus familias. Nosotras desde casa planteamos una propuesta que pasa por transformar nuestros sistemas alimentarios, basados en la exportación de la agricultura industrial extractiva y la alimentación de mercancías por sistemas agroalimentarios diversificados y con principios agroecológicos. Es decir, a partir de dietas adecuadas, nutritivas, saludables y sostenibles, abordando todos sus determinantes sociales, económicos, ambientales, políticos e institucionales, siempre con un enfoque de género e intercultural. Vamos a presentar algunos ejemplos. Van a estar focalizados en dos territorios, en Yungay y en Peñalolén. Como decía antes, son dos territorios en los que hemos estado trabajando en un proyecto de investigación y, bueno, de primera mano conocemos un poco cómo funcionan. Aquí en esta imagen podéis ver a la izquierda una compostera, unos pequeños proyectos que se han empezado a articular en el barrio Yungay y en el barrio Brasil también, en territorio transfronterizo Yungay-Brasil, y a la derecha son dos huertitas, la huertita de Maki y la huertita Libertad. Cuando hablamos de huertos comunitarios, hablamos de otras formas de sembrar la ciudad, de la reapropiación, ¿no?, de los espacios públicos para el uso de esos espacios como un lugar de intercambio, de aprendizaje y de sensibilización en lo agrícola, y a su vez en todo lo demás. Es decir, cambiar un poquito la lógica de los significados de los espacios, ¿no? El huerto comunitario se convierte en un lugar de encuentro, de diálogo, de reflexión. Estos huertos son pequeños proyectos comunitarios donde las familias, los vecinos y vecinas del barrio se juntan a cultivar, tanto como proyecto de reaprender o volver a aprender a sembrar, cuidar y a cosechar los productos, como también una lucha por alcanzar esos espacios de soberanía alimentaria, ¿no? Por otro lado, la presencia de estos huertos urbanos, y al fin y al cabo de esos espacios verdes, posibilitan la creación de espacios de mayor diversidad vegetal, contribuyendo a mejorar el equilibrio del ecosistema. Además, los huertos se han puesto en funcionamiento en el barrio Yungay, en Brasil. Eso es lo que comentaba antes, una serie de composteras, que lo que hacen es, en cierta manera, fomentar la participación de los vecinos, se interesan, ¿no?, por estos objetos de madera cuadrados que están en los cruces de las calles y se preocupan a la vez, ¿no?, sensibilizándose de qué son los desechos orgánicos que producimos en casa y para qué pueden usarse, ¿no? Vale, estos dos mapas, o el mapa y la gráfica, me parecían interesantes como comentarlos en esta clase. El mapa de la izquierda representa el flujo de los vecinos y las vecinas de Peñalolén cuando van a comprar alimentos. Lo que se hizo fue entregar como unas 50 o 60 cartillas a diferentes familias y se vio un poco cómo eran los modos de comprar, ¿no? Qué es lo que compraban, cuántos kilos compraban, dónde los compraban, de qué forma compraban. Las líneas rojas se pueden ver cuáles son los desplazamientos fuera del territorio, fuera del barrio, o de los tres barrios en concreto. Y los flujos en azul son los movimientos que se producen de abastecimiento en el local, en el lugar, ¿no? No sé si se aprecia muy bien, pero para que lo veáis o para que lo entendáis, los datos son muchísimo más grandes, casi el triple en
en lo local, en el barrio. Eso es lo que quiere decir que, por ejemplo, en este momento, en un momento de menor movilidad, en un momento de crisis, lo que hace la gente es quedarse en su territorio para comprar. Y en cierta manera lo que se consigue es fortalecer la economía local, fortalecer la vinculación y las relaciones sociales entre las personas que habitan en el mismo territorio, creando más lazos, creando más conexión, más cuidado, más cariño, más empatías, ¿no? Y generando un motor de riqueza en ese mismo territorio. Además, no lo veo muy bien porque es tan chiquitito, pero como veis, más de la mitad del quesito de las compras se hacen en los almacenes. Por lo tanto, sigue siendo sigue siendo el negocio fundamental que utilizan los vecinos y las vecinas para abastecerse. La siguiente propuesta. Bueno, el dibujito este era un dibujito que hemos elaborado en este proyecto de investigación y me parecía bonito como ponerlo, ¿no? Cómo fortalecemos el acceso a los alimentos en el barrio. Bueno, pues a través de las ferias, a través de cocinas comunitarias, a través del conocimiento de las diferentes gastronomías que existen en ese territorio, comprando al vecino, vinculándote con ese vecino, apoyando a los nuevos emprendimientos locales que están emergiendo porque quieren que sea un proyecto, porque es una estrategia para poder sobrevivir en una situación de crisis, con un delivery social, comprando colaborativamente. Bueno, un dibujo bonito. Las ollas comunes, gran tema. Bueno, en cuanto a las ollas comunes, voy a hablar un poquito de la de Peñalolén. En Peñalolén se han identificado durante este último año, este año de pandemia, 11 ollas comunes. Y en el caso de Yungay, casi 40 ollas comunes. Importante decir que estas ollas comunes han sido lideradas por mujeres y se van transformando según el contexto. Mientras más apoyo público y privado, más posibilidad de que se vaya manteniendo en el tiempo. Las ollas comunes siempre han sido importantes para enfrentar las crisis y representan, o eso dicen los vecinos y las vecinas, la solidaridad entre vecinos. Como decía una vecina, las ollas comunes en los barrios de Peñalolén el Alto y especialmente en Peñalolén Alto Sur dan cuenta de la reactivación de prácticas culturales, ¿no?, en torno a temas alimentarios en contextos de carencia y de solidaridad, que se activan siempre bajo mecanismos de la memoria colectiva y de la oralidad de los adultos sobre la práctica comunitaria de la olla común. En este sentido, como decíamos, siempre son, o generalmente son las mujeres quienes principalmente portan la memoria de esa práctica cultural de la olla común. Aunque somos conscientes de que esta olla común nace siempre como un proyecto de resistencia social, alimentaria y política, es y debe ser y puede ser una instancia fundamental para la creación de espacios de encuentro. Es decir, que la olla común surge de un proyecto de resistencia, pero en el tiempo, perdurando en el tiempo, la olla común en sí misma es un proyecto con una identidad, ¿no?, y con una capacidad transformadora súper grande, que no solo tiene que surgir como una propuesta de resistencia, sino como una propuesta alternativa de modos de habitar el territorio, ¿no?, desde la alimentación, pero también desde la reflexión y la colectivización. El proceso de la olla común y el trabajo comunitario que se ha ido generando y consolidando en torno a esta no solo se ha traducido en una ayuda concreta, ¿no?, de entrega de alimentos, sino también que es una forma, como decíamos, de integración, de apoyo mutuo entre vecinos y vecinas, de acercamiento entre los habitantes del barrio, ¿no? Y al fin y al cabo lo que se hace es fomentar instancias de intercambio de conocimiento gastronómico, cultural y de todo tipo. Bueno, concluyendo con esta propuesta, vamos a pasar a la cuarta propuesta, la penúltima. Diego, antes de pasar a la propuesta, también me gustaría comentar algo que... Me parece maravilloso. Sí, no, que muchas gracias por los ejemplos que traes, me parecen fundamentales. Lo que quería comentar un poco también en el marco del derecho a la alimentación y soberanía alimentaria es que es súper importante también el trabajo que se está haciendo en zonas rurales, y desde ahí ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, también está promoviendo el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria como una bandera de lucha hace más de 20 años. Y son las mujeres, de hecho, en zonas rurales organizadas, las que están promoviendo formas de producir alternativas, como desde los principios agroecológicos, que están siendo muy importantes también para una transición de los sistemas alimentarios en Chile. Así que, bueno, con eso seguimos a la siguiente propuesta, que es aquí otro mapita, y por último, los derechos de la naturaleza. Y con eso te doy nuevamente el pase, Diego. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, el mapita ese solo era para concluir que son todas las ollas comunes que se han estado haciendo durante este último año en Santiago. Como podéis ver, hay muchísimos puntos, ¿no? Ya está, era solamente comentar. Podéis ya, cuando tengáis el PowerPoint, podéis verlo tranquilamente.
Bueno, la cuarta propuesta del dossier es Derechos de la Naturaleza. Nuestras nociones actuales de medio ambiente y recursos naturales reproducen una perspectiva utilitarista del territorio, ¿no?, que está en base de esa crisis ecológica. Por eso desde casa y desde este dossier y desde nuestras propuestas lo que queremos es buscar reconocer a la naturaleza como un sistema integrado de todos los agentes y elementos contextuales y precedentes a la existencia humana. Esto es, los ecosistemas, las especies y los territorios, ¿no?, cuya existencia debe ser garantizada constitucionalmente, comprendiendo a este sistema como entidad titular de derechos. Vamos a hablar de algunos proyectos. Este primero es el de Mujeres en Zona de Sacrificio, la lucha por respirar un aire limpio. Es un colectivo de mujeres que surge en Comuna Quintero Puchuncaví. Mujeres en Zona de Sacrificio, con sus estrategias de resistencia, lo que hacen las mujeres de la zona de sacrificio es dejar en evidencia las relaciones de dominación y de poder político, ¿no?, asociadas a los proyectos nuestros activistas. Como sabéis, ahí en la Bahía de Quinteros hay un complejo industrial, un megaproyecto de complejo industrial que está devastando el territorio, está devastando los cuerpos de las mujeres y de las personas que habitan ese espacio. Ellas resisten a través de diferentes prácticas organizativas, educativas y socializadoras que lo que buscan es el vivir bien, ¿no?, asociado a ese resguardo de la vida, de la salud y del medio ambiente en sus comunidades. Me gustaría leer algunas citas que he extraído de algún artículo. Las resistencias ejercidas por las mujeres de sus territorios se han nutrido de los recursos espirituales y culturales de los pueblos indígenas. En escenarios como en el que estamos contando, se vuelve adecuada la visión propuesta por la ecología política feminista, al considerar el vínculo político entre las mujeres y la naturaleza, proponiendo el género como una categoría para analizar el acceso y el control de los recursos y retomar las resistencias, ¿no?, que escapan a la oposición directa al conflicto. Al fin y al cabo, mujeres, hombres y ecosistemas necesitamos ser cuidados en distintos momentos de la vida y poseemos un ecosistema finito y cuerpos vulnerables. Por otro lado está un proyecto muy bonito, allí cerca, la comuna de Puchuncaví, Salvemos Quiriyuca. Hemos dejado ahí un link para que veáis, son 2 minutos, el vídeo que han hecho, una preciosidad. Y el objetivo de Salvemos Quiriyuca es proteger esos acantilados, ¿no?, en Puchuncaví. No sé si lo conocéis, pero es un lugar para descubrir, para que el sector sea declarado como el primer santuario de la naturaleza. Decía una miembro de Salvemos Quiriyuca, que tenemos un cordón de cerros con vegetación nativa y endémica de muy difícil acceso, y en sus quebradas el agua aún fluye libremente, alimentando el bosque, que tenemos humedales que a pesar de la presión industrial se mantienen vivos y ayudan a nuestra variada avifauna. Tenemos también hermosas formaciones geológicas y un gran patrimonio paleontológico. Lo importante de que sea declarado santuario de la naturaleza en ese proceso de lucha en el que están es que todos aquellos sitios terrestres o marítimos ofrecen posibilidades especiales para estudios, investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas, y que además, como Quiriyuca, poseen formaciones naturales, y que la conservación sea de interés para la ciencia y para el Estado. El objetivo de Salvemos Quiriyuca es, como el de igual de otros muchos proyectos, luchar por los derechos de la naturaleza, es defender y es proteger y conservar los ecosistemas y la biodiversidad de los territorios, en concreto el de Salvemos Quiriyuca en Quiriyuca. Súper, gracias Diego. Y bueno, yo voy a seguir con el último de las propuestas de nuestro dossier constitucional, que es la renta básica universal, como un derecho emergente. En el fondo, nosotros en el dossier no estamos como 100% defendiendo la renta básica universal como algo que debería estar en la Constitución necesariamente, pero sí la idea de avanzar hacia dialogar sobre la posibilidad de una renta básica universal como una política pública a largo plazo y no en el marco de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo actualmente. Y conocemos también que se han promovido políticas de ingreso básico lo más universales posible en el marco de la crisis, desde el gobierno, desde la oposición también se están presentando proyectos a 3 meses, 6 meses plazo, pero lo que nosotros desde casa estamos proponiendo es una renta básica universal que sea universal, es decir, para todas y todos y todes, independiente de sus ingresos, que sea incondicional, es decir, que no esté condicionada, por ejemplo,
como muchas de las políticas públicas actualmente de superación de la pobreza que están condicionadas a, no sé, llevar a los niños al control de niños sanos o llevar a los niños al colegio. Como esta renta básica universal sería distinta a una política de transferencias monetarias condicionadas, que son las principales que funcionan en Chile actualmente, sino que sería incondicional. O sea, no habría condiciones para recibir ese monto mensual o, no sé, periódico. Sería una renta individual, es decir, que no sería entregada a los hogares, sino que sería entregada a los individuos, y ahí se puede discutir, y se está discutiendo, de hecho, en la teoría de renta básica, si es que tienen que ser individuos mayores de edad o no, pero en el fondo que sea individual para que cada quien disponga de ese dinero para lo que le parezca conveniente. Tiene que ser periódica también, es decir, que no sea una vez en la vida o no sé, 2 veces y después se acaba, sino que sea un monto periódico que me permita a largo plazo saber que voy a estar recibiendo ese dinero por todo el tiempo que estipule la política pública, y eso también permite en el fondo proyectar proyectos. O sea, ¿qué quiero hacer yo con esa renta? Y si es periódica, me permite también proyectar el proyecto que yo voy a armar o no voy a armar, como simplemente vivir de ella. Y también tiene que ser en efectivo. Tiene que ser en efectivo porque en otras partes, en el fondo, no sé, estas rentas quedan sujetas, por ejemplo, a tarjetas en casas comerciales que no permiten necesariamente dinamizar los espacios locales, ¿verdad? Entonces, también, y por qué no, esto es algo que también está en discusión en la literatura, pero también se puede realizar con monedas complementarias como habíamos revisado anteriormente, pero la idea es que sea en efectivo y con la moneda nacional o con una moneda que sea realmente validada para que sea funcional y pueda servir. En el fondo, la propuesta de esta renta básica surge de un diagnóstico donde existe una crisis de cuidados, donde los cuidados están siendo invisibilizados y los cuidados están a la base de nuestro funcionamiento del modelo actual que tenemos, y eso es algo que ustedes ya han conversado en clases anteriores. Y en el fondo esta crisis de los cuidados también es una crisis de los empleos, ¿verdad? Estamos habitando en una sociedad empleocéntrica, donde el valor del ser humano radica en cuánto produce y para quién produce, en el fondo cuánto ganamos, y esa perspectiva empleocéntrica nos impide ver que como seres humanos somos mucho más que nuestro valor de cambio. Entonces, por lo mismo, la renta básica universal propone como desafiar la lógica también, no solo del sistema de mercado neoliberal en el que estamos viendo actualmente, sino también como la forma de reconocimiento de todas y todos y todes como más que como seres dignos de vida, más que solo por el empleo que tenemos. Y bueno, en el caso de Chile, se creó recientemente la Red Chilena de Ingreso Básico Universal. De eso les puede hablar más Gabriela. Me imagino que van a tener más tiempo en la clase para discutir este tipo de iniciativas, pero contarles que se están avanzando en propuestas de política pública para eso, y bueno, también invitarlos a seguir visibilizando estas propuestas y revisando más. Ahí les puse el link de ingresobásico.cl, donde pueden conocer un poco más de lo que se trata esta propuesta. Ahora quisiéramos avanzar hacia otros derechos. No sé cómo estamos de tiempo, Diego. A ver cómo vamos en la clase. Llevamos 45 minutos. Yo creo que tenemos ahí entonces tiempo rápido y fugaz para cerrarlo. Eso, cerremos con otros derechos relevantes. Ahora Diego les va a hablar un poquito más sobre el derecho a la vivienda y luego vamos a cerrar con unas conclusiones.
Bueno, como decía Mariana, el derecho a una vivienda digna, a una vivienda adecuada, no lo hemos mencionado en el dossier de casa, pero sí que creemos como interesante poder dar algunas pinceladas ahora mismo en este encuentro, ¿no? La Constitución Política de la República no reconoce explícitamente el derecho a esta vivienda adecuada, vivienda digna, ¿no? Pero sí que en el artículo 5 se reconoce una obligación del Estado a respetar y promover los derechos humanos, ¿no? Chile no tiene en la Constitución, en la Carta Magna, ese derecho a la vivienda, pero sí que aceptó unos tratados internacionales y por lo tanto se tiene que incluir como tal ese derecho a una vivienda digna, ¿no? Que dice que todo humano, todo el derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho a tener un lugar donde vivir con seguridad, con paz y con dignidad. Y no es únicamente reducido o equiparado con un techo, ¿no? Una mera mercancía. No se trata de un derecho de propiedad, sino que es un derecho de tenencia. No es un cobijo, sino que es una puerta de entrada hacia otros derechos, ¿no? Por mencionar algunos proyectos bonitos en Chile que están vinculados en relación al habitar, ¿no? Al hábitat, al territorio, a la vivienda. Montoneras, que es una plataforma digital que aglutina diferentes formas de habitar insurrectas. Aquí podéis ver un mapa muy lindo que han hecho en el que hay diferentes proyectos de habitar insurrectas, como dicen ellas, ¿no? Hacen un trabajo cartográfico de diferentes habitares insurrectos que nació hace 6 o 7 años y que lo que hace es como aglutinar un poco pues a través de libros, talleres, fanzines, artículos, afiches, registros audiovisuales, cómo han sido los diferentes habitares insurrectos, ¿no? En Chile los últimos años. Luego también está la cooperativa de viviendas. Aquí veis algunas de las fotos, también sacadas de la plataforma de Montoneras. La cooperativa de vivienda Yungay se constituye en el año 2014 como uno de los nodos de Red Hábitat Popular de Chile, ¿no? Surge como una iniciativa con la inquietud como de relanzar experiencias cooperativistas en materia de vivienda, ¿no? Hace como un espacio de encuentro de organizaciones, de experiencias, de producción y autogestión de la vivienda y del hábitat, ¿no? Con las ganas o con la necesidad de ser de esa manera o ese modelo de recuperar ese modelo cooperativista de vivienda que dejó de funcionar durante la dictadura. Ante las políticas de vivienda con subsidios gestionados por Estado y constructoras privadas, los pobladores lo que hacen es organizarse en comités, ¿no? Con un objetivo de poder decidir de primera mano qué quieren tener, qué vivienda quieren habitar, ¿no? Además de qué forma, de cómo y de dónde vivir, ¿no? Por lo tanto, hay una fuerte reivindicación por permanecer en la comuna, es decir, por quedarte localizado frente a los proyectos y a la gentrificación que lo que hacen es alejar a las poblaciones más vulnerables de sus territorios y participar de primera mano en la gestión y en la construcción de esas viviendas, ¿no? Viviendas de calidad. Finalmente, dentro de esta propuesta, ¿no? De derecho a una vivienda adecuada, a una vivienda digna, está la defensa del patrimonio del barrio Yungay. Este mapa es hermoso. Frente a la gentrificación y esta avidez inmobiliaria de más y más y más y más y más, surgen iniciativas, en concreto está en el barrio Yungay, en defensa del patrimonio, ¿no? No solo del patrimonio visual arquitectónico, sino del patrimonio social, del patrimonio cultural, de lo que genera, ¿no? El habitar un territorio sin ser un espacio de gentrificación masiva. Y lo que hay son inmuebles recuperados por la autogestión. Son cedidos, son arrendados, son ocupados, pero la recuperación de esos espacios es una práctica cotidiana que sucede allí, ¿no? Y que lo que genera son escuelas, jardines, centros culturales, otros espacios que dan cabida a que se cree un tejido social, ¿no? Y que suplan esas necesidades locales a las que no llega la institucionalidad y que siempre nos han acompañado durante toda la vida, ¿no? Y que este modelo en el que vivimos no nos deja muchas veces tener, es decir, la creación de esos espacios de intercambio. Bueno, con esto más o menos terminamos un poquito cuáles son nuestras propuestas, tanto dentro del dossier como fuera del dossier. Y igual nos gustaría como cerrar con unas conclusiones. Gracias, Diego. Bueno, para cerrar, primero que nada, agradecerles su atención en estos puntos, estas experiencias que hemos tratado de contarles. Todas han estado alineadas con la idea de pensar que otro mundo es posible, que podemos imaginar y crear nuevas formas de habitar, más conscientes, más justas, más respetuosas entre todas y todes y con la naturaleza. Y un poco también la invitación de este curso es a eso, es a pensar otras maneras de relacionarnos, de no dar por sentado que el crecimiento necesariamente es mejor,
reformular las lógicas del mercado no es abolir el mercado, no es no utilizar la lógica económica, sino que la idea es cuestionar dónde el espacio de la lógica económica es funcional y nos hace bien, y dónde deja de ser funcional y nos convertimos más en tal vez esclavos o convertimos a la naturaleza en un commodity, y la idea de un poco mostrarles otras experiencias y alternativas era como cuál es la posibilidad de repensar y reimaginar cómo funciona el mercado y la economía imperante, ¿no? Entonces, para eso, desde nuestro punto de vista, es fundamental el fortalecimiento del tejido social, un llamado a reencontrarnos, a recuperar las relaciones auténticas de confianza, de mirarnos, de estar cara a cara, frente a frente, de manera sincera, honesta, reconociéndonos como seres que todas y todos necesitamos cuidados que estén a la base de nuestras relaciones sociales, y necesitamos en el fondo relaciones que no estén basadas en el interés mercantil de compra y venta, ¿verdad? Entonces eso nosotros creemos que es un llamado como a un reconocimiento radical entre todas y todos, y también entre seres no humanos, que también consideramos que es importante que empecemos a reconocer de manera más activa. También queríamos hacer un punto de la idea de las temporalidades del habitar. Nosotros habitamos ahora en un momento muy álgido, muy rápido, no tenemos mucho tiempo para pensar, para divertirnos, para expresarnos de manera creativa, y pareciera que la lógica temporal en la que habitamos es lineal y se acaba y no tenemos tiempo para hacer las cosas que habíamos puesto en la agenda o cosas así. Y un poco la invitación es observar que existen antiguas temporalidades, y temporalidades que son, por ejemplo, de la naturaleza, que son ciclos naturales, que son ciclos que permanecen, que nos trascienden también, y darnos el tiempo para reconectar tal vez con esos ciclos, con esa trama de vida, reconocer que somos parte de esa trama de vida y que necesitamos cuidarla, y que en eso también darnos el tiempo para observar esos otros tiempos. Así que, por último, para cerrar, les queríamos dejar una pregunta como para abrir el diálogo, el debate ahora en esta última sesión, que es: ¿qué semillas quisieran sembrar ustedes? ¿Cómo las sembrarían? ¿Y con quiénes les gustaría sembrarlas? Así que, sin más, nos despedimos y les agradecemos su atención. Y por supuesto pueden contactarnos cuando lo estimen conveniente, si tienen dudas o si necesitan más material. No sé si, Diego, ¿te gustaría agregar algo más? Nada, que muchas gracias, que como decía Mariana, que cualquier cosa podéis contactarnos, y que esperemos que no haber sido muy pesadas y haber compartido un rato más o menos agradable con ustedes. Nada, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí terminó la grabación de nuestros compañeros. Preguntas, comentarios. Tenemos un ratito ahí para escucharles. Sí, se estaba dando una conversación interesante ahí en el chat. Por ejemplo, Alejandra estaba comentando de cómo esta idea de que hay ciertas instituciones que se han ido maleando, ¿no? Como que pueden perder quizás su orientación o su objetivo primario, y es súper importante acercarnos a estas formas y estas alternativas de organización como sin romantizarlas, ¿no? O sea, no son alternativas libres de desafío, de hecho al contrario, son súper desafiantes y que son siempre perfectibles, pero vemos ahí una alternativa que vale la pena explorar, o sea, también haciéndonos cargo de que es un proceso de coaprendizaje que no se acaba. Eso quería comentar.
todas maneras. Y también porque son organizaciones que además se tienen que hacer cargo de las condiciones más estructurales, en donde nuestra sociedad no está organizada para promover ese tipo de prácticas. Y por eso también ahí hay todo un proceso de aprendizaje social, de politización, de autoformación, que va a ir permitiendo eso. Por eso también como dentro de todo esto, como sistematización de experiencias, los denominan también como experiencias prefigurativas, más desde una variante como más local, de cómo se puede ir replicando y escalando esas experiencias justamente para ir hacia, a partir de prueba y error, ir adaptando las prácticas. Ahí, por ejemplo, la experiencia justamente que hace Elinor Ostrom, por ejemplo, a propósito de la sistematización de experiencias de la gestión de bienes naturales y de cómo a partir de eso saca principios generales, es bien interesante también, como una muestra de cómo también esas experiencias que pueden ser súper localizadas y que uno se pregunta cómo se pueden trasladar a una experiencia más general, aparecen como una suerte de alternativa cuando tenemos una masa crítica también de experiencias. Sí. Sí. Violeta. Ahí yo quería señalar algo que estábamos conversando con Violeta. Ay, perdón, ¿alguien está hablando? Que yo... Sí, pero no sé si se escucha bien. Estoy atrasada. Caterina, sí. Ahí te vi. Sí. Caterina, déjame hacer un comentario y después te doy la palabra. Que tiene que ver con la corporación Violeta. Porque estábamos conversando igual, cuando estábamos haciendo este cuadrito que les mostramos de las propuestas, cómo explicar un poco esta cosa como multifacética de lo que es el decrecimiento como aproximación o como enfoque. Porque si se habrán dado cuenta, es como un concepto paraguas súper ecléctico que toma hartas cosas y lo que da es un poco intentar estructurar un argumento o una perspectiva que apunta a ciertos elementos estructurales. En este caso, nuestra dependencia del crecimiento económico y lo destructiva que es esa dependencia y la necesidad de romper con esa dependencia. Y acá siempre hay como dos patitas. Por un lado están estas propuestas, como la que les mostraba Violeta, que son como, bueno, desde las instituciones, usemos las herramientas que ya existen para intentar cambiar la sociedad. Entonces, no sé, cambiamos la estructura de impuestos, rediseñemos como, no sé, las ciudades, ya no tengamos más autos, tengamos pura bicicleta. Eso es una forma, como a través de la conquista de las instituciones existentes. Y la otra forma es esto que la Violeta estaba diciendo sobre las acciones más prefigurativas, como de convertirnos nosotras y nosotros desde ya en una creación de una realidad que tenga cierta autonomía de este paradigma del crecimiento económico infinito y pueda crear una otra realidad sin tener que necesariamente conquistar el poder como está constituido. Y son como dos estrategias o dos visiones de cambio, ¿no? De cómo creemos que se puede avanzar. Yo creo que en el decrecimiento conviven las dos en diálogo. En general, la mayoría de la gente siempre está un poco en los dos lados, no es tampoco una cosa de trinchera, pero sí hay visiones distintas y experiencias y preguntas distintas por la transformación que emergen en esta necesidad de transición, ¿no? Como algo que nos hemos encontrado muchas veces, que el diagnóstico del decrecimiento es relativamente fácil de aceptar, pero lo que es muy difícil es pensar la transición. ¿Cómo llegamos a esa sociedad? ¿Cómo salimos de este paradigma, en esta máquina que está tan bien armada, y armamos otra, que funcione de otra forma, que quizás no va a ser una máquina, va a ser algo más orgánico? Y ahí está el desafío, ¿no? Como de poder salirnos de estas lógicas que en última instancia son estructuras de dominación que pueden recurrir a la violencia, y a menudo lo hacen. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa transmutación de manera que sea inclusivo, democrático, pacífico, pero a la vez urgente? Es lo que está en el corazón de las discusiones sobre el decrecimiento. Eso quería comentar. Ahí, sí. Caterina era que iba a hablar, ¿no? Sí. Sí, no sé si se escucha bien porque tengo la señal re mala. ¿Se escucha? Ya, que tomando lo que recordaba Violeta de la Elinor Ostrom,
La Elinor en el fondo igual mira el sistema socioecológico que se dan estos casos, estos ejemplos. Y una de las cosas importantes tiene que ver con en la clave como más colectiva, cuáles son los valores que en el fondo hacen que ese colectivo pueda generar una administración racional de un bien común. Entonces temas como la confianza, como los liderazgos, como el tener una memoria histórica de trabajo colectivo. Entonces, yo creo que en nuestra sociedad, lamentablemente en estas décadas, como que se le arrebató en términos, en general, ¿ah? Porque igual las comunidades mapuche, no todas obviamente, tampoco, no hay que generalizar, pero en general la urbanidad y la mayoría de las chilenas y los chilenos nos súper individualizamos porque se nos impuso una forma de vivir y de consumir y, en fin, entonces como que la carrera por quién tiene la razón, desde ahí hasta quién gana más y quién se asegura, como los asegurados, ¿no? Como decía hace unos años que me cargaba el famoso Chilean Way, que lo encuentro terrible. Entonces como que esos valores siento que se han perdido, por lo tanto, y ahora nos estamos encontrando hace un tiempo con un rejuvenecer, con gente joven que está volviendo a hablar de los colectivos, trabajando en colectivos, que a mí eso me da mucha esperanza de ver que como que la juventud está pudiendo hacer cosas en otros planos. Entonces creo que ahí hay una transformación, como decía la Gaby, que obviamente no va a ser rápida, que tiene que ver con un montón de factores que debiese empezar desde el tipo de educación que se genera, de cómo tú en una comunidad, yo vivo en una comunidad rural y pensaría que aquí las cosas son súper idílicas y no lo son, la gente pelea por WhatsApp, cosa que no logro entender. En fin, entonces creo que hay una transición como valórica desde lo individual hacia afuera, por una parte, y tiene que ir acompañado con políticas públicas que ayuden también a volver a trabajar y a pensar en colectivo. Y en términos individuales, yo creo que una de las cosas que nos hace súper mal, y aquí quiero ser súper sincera porque también tiene que ver con un trabajo personal que estoy haciendo yo y que creo que deberíamos hacer como muchos, porque todo lo que venía pasando con el estallido social igual a mí me encantó, pero ahora estoy viendo también que los mismos grupos que nos armamos hoy día nos estamos peleando por todo y todo, unos son buenos, unos son malos, dijiste una cosa, no, es que estás con el neoliberalismo y te condenan al tiro, que es como trabajar nuestros egos. O sea, hablamos de relación con la naturaleza, etcétera, etcétera, y de repente ponemos el ego por delante. Entonces creo que todo esto que se está construyendo y todo el conocimiento que ustedes están entregando no va a ser posible, otro mundo no es posible si no cambiamos desde dentro. Eso. Bueno, gracias, Caterina. Yo creo que levantaste hartos elementos. Como esta cosa de que todo este cambio, que generalmente en Occidente además, y desde la modernidad, lo hemos pensado como un proceso colectivo, la promesa, ¿cierto? La promesa de la política como un sueño colectivo que íbamos a lograr para el cambio, también está puesta en tela de juicio respecto a su eficacia, cuando solo nos quedamos en el plano social y cuando no hacemos un ejercicio de una reflexión en un plano más subjetivo. Porque justamente cuando analizamos el neoliberalismo no tiene que ver solamente con las estructuras sociales, sino que también con el imaginario. Y lo que hablábamos también al inicio de las sesiones, cuando hablábamos sobre la potencia del crecimiento económico, no tiene que ver solo con las estructuras societales, sino que con el imaginario, de hecho hay autores que hablan de la colonización del imaginario, de nuestra subjetividad, de cómo nos hemos generado o planteado como sujetos, y justamente tienen que ver con el individualismo, tienen que ver con poner la racionalidad más instrumental como el espacio más importante en la toma de decisiones, y cómo tenemos que desestructurar, deconstruir eso para generar una transformación más genuina, que es lo que nos está pidiendo la crisis socioecológica, etc. Sobre eso yo creo que siempre es importante como poner la atención de que a pesar de que todo el sistema está en contra,
siempre hay espacios de resistencia, nunca estamos totalmente cooptados, y siempre hay alternativas, como porque creo que si no, es demasiado como estructural, y justamente porque el cambio tiene que venir de hacia adentro, también ver como esto de que no hay una forma, hay múltiples caminos, y que en la literatura del decrecimiento, en toda la autoformación de este gran paraguas que es, también estamos todo el rato viendo como esas capas, como desde el individual, desde la subjetividad, desde lo comunitario y desde lo macro. Entonces también tiene como este espacio, y también hay una pregunta muy importante sobre nuestros deseos, sobre nuestras necesidades, sobre nuestros valores, y la autorreflexividad que implica eso. Así que yo creo que muy en la línea también de los desafíos también. Felipe. Sí, hola, gracias. Primero que todo, agradecer la instancia, el curso, como a todas las personas que hacen que este espacio sea posible. A mí igual me ha reventado y excitado de sobremanera intelectualmente todo esto, como que lo tenía hace mucho tiempo como queriendo aprender, y sin duda fue una oportunidad de conocerla a ustedes, como que, y todo el material complementario que han subido, de seguro me voy a entretener en mis pasatiempos aprendiendo más. Eh, Fuera de eso, encuentro muy interesante todo lo que han dicho las palabras ahora, estoy totalmente de acuerdo, y es increíble cómo el capitalismo tardío, como a partir de 1900 en adelante, no solo como ha estado, o sea, el mercado creció a tal punto en donde la cultura misma es también mercado, como que eso antes no estaba. Y el punto es que creo que eso tiene que ver con lo que estaban comentando, de que hay también, y acá está relacionado un poco con mi ansiedad, que es lo que me da como ansiedad quizás pensando en todo esto, de que toda la cultura va en vías de apuntar como a un tipo de persona exitosa, en donde, ¿qué es lo que hablan ustedes? Como dinero, plata, Ferraris, casas grandes, viajes, como todos los años. Y lo peor es que la mayoría, y bueno, la cultura, todo nos lleva a desear como ese estilo de vida, que es como lo que no nos va a permitir de crecer de alguna manera, como que si todo el mundo quiere vivir como vive el 1% y contamina la mitad del planeta, y sin duda algunos los límites planetarios que ya están sobrepasados van a ser mucho peor. Y por eso creo que es muy importante la palabra que decía Caterina respecto a todo esto, como que si no existe un cambio respecto a lo que deseamos en nuestras vidas, no nos damos cuenta de esta cultura hegemónica que nos ha quitado también en todo sentido, nos ha llevado como a desear a imponernos lo que deseamos, como que si no existe esa deconstrucción que requiere un esfuerzo gigante, como que no vamos a llegar a lo mismo y algo peor, como que si todos seguimos queriendo tener autos caros y casas grandes y lo que sea, yates y viajar a la luna y cualquier extravagancia que hoy día se está dando como el 1%. Eso, gracias por todo. Gracias, Felipe. Ay, no sé si hay más palabras, pero solo quería decir que me resuena mucho lo que dicen, como qué bonito que estemos tan en sintonía, como de verdad, quiero volver al video que les compartíamos de Yorgos Callis, ese es cuando hablaba de los límites, ¿no? Que yo encuentro que ahí está como el corazón, y podemos como hablar de eso ahora, de que ya pasamos por los gráficos, que ya vimos esto, los materiales, ya como que pasamos por eso de sacarle la foto a la magnitud de la situación y poder hablar de esto, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos asusta? Hablar de decrecimiento es súper difícil porque la gente tiene como que esta sensación de que te van a quitar algo, ¿no? Así como, pero ¿cómo? Pero si más siempre es mejor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos enfrentamos a los límites? Ese último límite que es la muerte, por ejemplo, y todas esas experiencias sin que sea una experiencia que nos atemorice y que nos quite, sino que nos permita vivir en una otra abundancia, en una abundancia que tenemos que construir en colectivo, desde una convivencialidad, desde una abundancia radical, desde lo común. Y son respuestas súper difíciles, pues ese es el tema, pero que no, yo creo que nos enfrentan a esto que ustedes dicen, como nos enfrentan a nuestros egos, a nuestros deseos, a nuestros conflictos, a nuestras mañas. Y nada, pues es una invitación súper bonita a observarse, a estar en una constante autoobservación y transformación desde la amorosidad, no desde el soy malo, soy terrible, somos todos terribles, no, pero como de
tenemos el potencial de vivir de otra forma y lo podemos de verdad transmutar, no hay nada que nos lo impida, realmente. Y además, bueno, como que la crisis ecológica, climática, la crisis de justicia, o sea, nuestra generación es también la generación que va a estar a cargo de poder, estamos ahí en el precipicio y es el momento también, no generación así como generación etaria, sino que los que estamos en este momento, en esta como espacio, lugar y tiempo, es el grupo que nos va a corresponder también tomar esas decisiones. Y también el espacio constituyente es también una oportunidad enorme para justamente poder escalar este tipo de conversaciones, que muchas veces están más subsumidas, pero que están en nuestra memoria, en nuestra identidad, que a pesar del neoliberalismo desde los 80 en adelante, está ahí como un conocimiento que yo siento que también se está despertando en tantos y tantas. Así es que también ahí ponernos al servicio de esta etapa que se abre. Eso. Ya, hay muchos. Oye, qué bonito, cómo nos Sí. acompañamos. Qué bacán. Bueno, Sí, yo muchas creo gracias. que ya estamos como en los minutos finales de despedida. Fue Sí. de verdad un gusto. Ah, y bueno, lo que les decía Violeta al comienzo, estamos haciendo varias actividades, tenemos también ya material disponible desde el Centro de Análisis Socioambiental, vamos a estar haciendo más cosas más adelante, entonces si les interesa seguir escuchando de nosotros, no mandamos muchos mails, mandamos poquitos, pero les prometemos que si lo que les mandemos va a ser así información de cosas que estamos haciendo para que no se les pase. Nos pueden seguir obviamente en nuestras redes y nada, en verdad esta conversación sigue y vamos a estar en más espacios hablando de estos temas, así que nos seguiremos encontrando. Eso. Muchas gracias por acompañarnos, por todo. Fueron el mejor grupo ahí con el chat en paralelo, súper motivados. Fue muy, muy rico tenerles y poder leerles también. Con todos los complementos que nos dieron, para nosotros fue súper enriquecedor desde armar las clases hasta, bueno, esperar los jueves para encontrarlos. Así que muchas gracias. Sí, les vamos a mandar el formulario. FIMA va a mandar un formulario así de retroalimentación y nosotros les vamos a mandar un formulario para que queden en nuestros registros si es que quieren, y ahí seguir conectadas y contándoles de las novedades y cualquier cosa también que necesiten. Tienen nuestros contactos, tienen los contactos de nuestros colegas en casa, así es que muy bienvenidos y bienvenidas. Yo también voy a extrañar el espacio, pero vamos a seguir haciendo cosas para reencontrarnos. Muchas gracias. Gracias Violeta, gracias Gaby por todos. sus clases. Estuvieron súper buenas y de verdad nada más que decir. De verdad, muchísimas gracias. Súper complacida haberlas conocido, la participación de todos los integrantes, los aportes en el chat realmente han sido muy valiosos y ha sido un aprendizaje intenso para mí. Yo soy bióloga, así que todo lo que sea social me queda como grande, lo político y económico mucho más, pero he aprendido muchísimo y lo que más me gusta, como decía Felipe, es ver a la juventud realmente motivada, con ganas de hacer cambios. Yo empecé con esto hace como 30 años atrás, que son los movimientos ecológicos, y no había tanta gente. Preparación mínima. Por lo tanto, esto para mí es un gusto, me entretengo y además me llena de esperanza, como alguien también dijo, que creo que fue Caterina. Así que estoy muy complacida, muy feliz y muchas ganas de reestructurar todo esto, hacer publicaciones, etcétera, para difundir.
Un placer y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, estamos muy felices. Muchas gracias.